San Mateo capítulo 5, los versículos del 10 al 12. Y vamos a leer todos juntos a una voz la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así siguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. La verdad que el poder estar aquí reunidos es gracia de Dios. Podríamos estar en muchos sitios, ¿verdad? Pero si estamos aquí es porque de verdad Dios nos ha traído. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso no hay nada más bendito que darle culto a Dios. Yo durante muchos años esto no lo entendía, incluso siendo creyente. Sin darme cuenta, por no entender bien la importancia del culto, pues lo estaba haciendo un poco legalista, ¿no? Había que hacerlo, si no, pues bueno, la verdad que te podían mirar mal, ¿no? En la misma iglesia, ¿no? Y tenía ese concepto de que al final era un poco como obligación, ¿no? Hombre, por supuesto recibía bendición, ¿no? Pero por no entenderlo bien, es fácil caer en que se haga un poco religioso, ¿verdad? Eso me pasaba a mí. Pero luego, por gracia de Dios, pude entender la bendición del culto. De verdad, esto es algo para Dios. Es una bendición tremenda. Venir aquí es dar mi vida a Dios. Si yo estoy viniendo, haciendo mis oraciones a Dios, mis alabanzas a Dios, todo la parte del culto, lo estoy haciendo hacia Dios, Dios me bendice grandemente. Un remanente me decía, hoy el mensaje del pastor era una bendición tremenda, hoy sí que estaba lleno del Espíritu Santo el pastor, ¿eh? Pero yo no pensaba eso. Yo dije, bueno, quizás, a lo mejor es que tu corazón estaba más preparado hoy. Estabas más centrado en el culto. Y por eso la palabra te ha bendecido más. Por eso es muy importante que estemos entendiendo la bendición del culto. Muy importante. Dice en Génesis 1:27 que el principio de la creación es que Dios nos creó para estar con Él, ¿verdad? Eso significa el culto. O sea, imagínense qué bendición. Hemos nacido, hemos sido creados para dar culto a Dios. Por eso este momento, juntos como iglesia, ahí Dios envía gran bendición para nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo estemos escuchando no un mensaje, sino escuchar la voz de Dios para mi vida. ¿Cuál es el mensaje que mi Dios, mi Padre, tiene para mí? Dios que me ama, que me ha escogido, que me está preparando. ¿Qué respuesta me quiere dar? A lo mejor he estado orando por muchas cosas en esta semana, pero estoy esperando una respuesta sobrenatural, ¿no? Por supuesto, Dios es un Dios de milagro, pero ¿saben qué? Dios le da toda la respuesta en la palabra, toda la dirección en la palabra. Por eso que a través del mensaje estemos escuchando la voz de Dios para nosotros. Yo la semana pasada, por gracia de Dios, pude tomar ese mensaje que Dios nos habló. Daniel, no temas. Yo quité el nombre de Daniel, ¿no? Y me puse yo. No temas. Y siempre, cuando yo voy a escuchar la voz de Dios, hay una cosa que me pregunto. ¿Cuál es la razón por la que Dios me está dando el mensaje? Dios que me conoce, me ama con amor eterno, ¿por qué me da ese mensaje? Entonces, cuando dice no temas, pues yo ya sé, digo, uy, eso es que esta semana van a ocurrir cosas que igual me mueven. Por eso mi Dios ya me está dando la palabra, por adelantado, ¿no? Y de verdad en esta semana, pues hubieron circunstancias que no eran fáciles, bastante complicadas, la verdad. Pero en ese momento, ¿yo qué hice? Tranquilamente me aferré a la palabra. Porque la palabra es como una corriente. Si Dios me la ha dado,
es porque en esta semana de verdad va a ser respuesta para todas las circunstancias que me van a ocurrir. Y en esa circunstancia de dificultad yo tomé, no temas. ¿Por qué? Porque si estamos en el pacto no tenemos que temer. Si tenemos el nombre de Cristo, nuestra confianza en Cristo, si nuestra vida es para cumplir el deseo de Dios, no tengo que temer. ¿Por qué? Porque Dios me está guiando. Y si estoy ahí dentro, todo lo que ocurre, Dios lo va a cambiar en bendición para mi vida. Por eso lo importante, como nuestra vida de fe, no es hacer muchas cosas. No, es donde estamos. Y hay que estar en Cristo cada día, permaneciendo en Él. Más de 165 veces en el Nuevo Testamento Pablo escribe en Cristo. Un creyente tiene que estar en Cristo porque Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Por eso, para no ser engañados, lo único que tenemos que hacer es estar en Cristo. ¿Pero cómo hacerlo? A través de la palabra. Cada domingo Dios nos habla. La palabra de Dios siempre se cumple, es viva y eficaz. Yo tengo que tomar la palabra y aplicarla. No temas. Yo tomando esa palabra, confesándola, el temor se me iba enseguida. Es verdad. Dios me ha escogido. Es verdad. Yo no he hecho nada, pero Él está conmigo. Mi vida es para cumplir su plan. Pues entonces, si estoy en el plan de Dios, ¿quién me va a poder vencer? ¿Quién va a poder detener el plan de Dios? Nada ni nadie. Por eso, estar dentro. Así que Dios me daba mucha respuesta. Y la respuesta, ¿cuál era? Mucha gente busca respuestas visibles, cosas impresionantes. No, la respuesta es que Dios está conmigo. Esa es la verdadera respuesta. Si hay respuestas humanas o no las hay, no es lo importante. Lo importante es experimentar cada día que el Dios Todopoderoso está conmigo. Esa es la mayor respuesta. Eso no se puede pagar con dinero, ¿verdad? Si yo de verdad tengo esa confianza, puedo ser completamente feliz y tener esa vida y vida en abundancia que el Señor promete. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que simplemente tomen la palabra, que no sea algo intelectual, o que no sea ir a la iglesia como ir al cine, ¿no? A ver qué película hacen hoy. Yo también hacía eso. Sino que digas, Señor, háblame. A través de tu palabra, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres decirme? Todos tenemos dudas, ¿verdad? Todos tenemos situaciones difíciles, todos, ¿verdad? Dios no lo sabe. Es su Padre. Él le conoce a ustedes mejor que ustedes mismos, a sí mismos. Pues Dios les habla a través de la palabra. Ahí les da la respuesta. Por eso, si tenemos un corazón preparado, vamos a escuchar la voz de Dios. Y esa es la bendición. La semana pasada también Dios hablaba de la identidad en el segundo mensaje. Dice que somos como estrellas que brillan a perpetuidad. Eso dice en el libro de Daniel, a los que predican el Evangelio. Y yo decía, uy, qué identidad tan preciosa, ¿no? Una estrella es bonita, ¿verdad? De esas brillantes. Entonces, fíjense qué identidad Dios nos ha dado. Una estrella, ¿qué es lo que da? Luz. Y en la oscuridad resalta, ¿verdad? Fíjense qué identidad Dios les ha puesto. Es verdad. Yo no soy nada, pero Dios por su gracia me ha escogido y somos esa estrella que brilla. Y decía también la palabra que me tocó mucho, locos por el Evangelio. Cuando Moisés fue a Faraón a decirle, déjanos salir a hacer sacrificio de sangre, el Faraón dice, este está loco, ¿no? Pero no, locos por el Evangelio. Cuando Pablo predicó delante de ese rey, ¿no? El gobernador dijo, las muchas letras le han vuelto loco. No, loco por el Evangelio. Por eso tenemos que tener ese corazón, esa pasión por el Evangelio. Dice que a través de un 0.1% Dios en cada época predica el Evangelio. Y en esta época, por su gracia, somos nosotros, ese 0.1%. Somos esas estrellas. Entonces, yo escuchando la palabra, meditando cada día con ella, de verdad, Dios me daba fuerza. Dios de verdad me daba respuesta. Veía que Dios está conmigo. Y he podido disfrutar aún en medio de esas dificultades. ¿Por qué? Porque no me aferro a lo que veo, a lo que siento. Me aferro a la palabra de Dios que es eterna, que siempre se cumple. Y tenemos que ser esos hijos de Dios que se aferran a la palabra. Muy bien.
¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Dios va a cumplir en esta semana? Las verdaderas bendiciones. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de bendición? Las verdaderas bendiciones, es el mensaje que Dios nos da. ¿Cuáles son? Yo tenía un familiar que toda la vida estuvo trabajando. Era una persona muy trabajadora, muy diligente. Y desde pequeño, lo recuerdo, ya estaba trabajando, siempre estaba trabajando. Íbamos a su casa, ¿y dónde está el tío? No, está trabajando, siempre. Trabajando. Y siempre que lo veía, las pocas veces que lo veía, estaba cansado. Es normal, ¿no? Siempre trabajando. Entonces siempre estaba muy ocupado. Y ya cuando creció, pues además de ese trabajo que tenía una gran responsabilidad ahí, una empresa muy importante, él además emprendió un negocio. Además bastante sacrificado, ¿no? Porque tenía que ver con la restauración, con la comida. Entonces eso siempre se abre en festivos, ¿verdad? Siempre es muy ocupado. Entonces, pues bueno, todavía más ocupado, más trabajado, ¿no? Entonces el negocio encima le iba muy bien, porque lo hacían muy bien. Y tenía muchísima gente, era de verdad. Fue un negocio muy buen negocio, funcionó muy bien. Entonces, pasó toda la vida trabajando y ya llegó la edad de jubilarse. Toda la vida trabajando y había prosperado, un buen negocio. Y ya cuando llegó la edad de jubilarse, lo que tuvo en su corazón es traspasar ese negocio, que lo pudo traspasar por muchísimo dinero, y se hizo un viaje con sus hijos, su esposa, y se fueron al norte de Europa, un viaje en familia, ¿no? Que era como la despedida, el principio de por fin ya dejaba de trabajar, iba a disfrutar de todo lo que había estado trabajando, ¿no? Entonces en ese viaje además preparó una cantidad de dinero para cada hijo, ¿no? Era algo muy bonito, la verdad. Pero nos llamaron y resulta que en ese viaje falleció. En ese viaje falleció. Iba a empezar su nueva vida, iba a empezar todo, ¿no? Toda la vida trabajando y ahora por fin tenía éxito y ya iba a disfrutar. Pero falleció. Entonces la verdad fue algo que me impactó muchísimo, ¿verdad? Entonces la gente busca el éxito. Todos queremos éxito. Pero hay un éxito que es engañoso, que es el humano. Si una persona de verdad está teniendo éxito humano, si no tiene a Dios, fracasa totalmente. No es el verdadero éxito. Y vemos que en el pasaje de hoy, vemos que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, vemos que ellos también estaban malentendiendo el éxito. ¿Por qué? Porque pensaban que lo importante de la iglesia, lo importante de la religión, eran ellos. Por eso empezaban a hacer tradiciones, intentaban ocupar posiciones. Malentendieron totalmente. ¿Y qué ocurrió? Que el pueblo de Israel cayó en esclavitud, ¿verdad? Nos enseña la palabra. ¿Y luego qué ocurrió? Que fueron cautivos 70 años. Más adelante colonizados. En el tiempo que vino el Señor a esta tierra, estaban colonizados por los romanos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Porque estaban, aunque eran el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios, enfocándose en lo externo, en la apariencia. Habían perdido el núcleo del Evangelio. Estaban haciendo sacrificios continuamente, son un símbolo de Cristo, ¿verdad? Pero caían solo en la apariencia. No estaban de verdad centrándose en el núcleo del significado de dónde apuntaban esos sacrificios. A Cristo, al Mesías que iba a venir. Entonces, si uno no se apoya en Cristo, realmente no funciona. Vemos muchas iglesias hoy en día. Yo he viajado, por gracia de Dios, a muchos sitios y hay muchas iglesias impresionantes. Pero son iglesias que a lo mejor te están hablando de legalismo, centrado solo en la apariencia. Y por supuesto, como hijos de Dios tenemos que estar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no estoy gozando de Cristo, no es el centro de Cristo, es imposible cumplir las cosas porque no tengo fuerza espiritual. Necesito estar en Cristo. Para eso, en la iglesia tienen que predicar el Evangelio.
primero a ti. Y luego la iglesia tiene que cumplir una función. ¿Cuál es? Predicar el evangelio a la gente. Porque, ¿cómo están nuestros países? Sufriendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el verdadero problema? Hay muchos, pero hay uno que no se ve con nuestros ojos. ¿Cuál es? Que la gente está separada de Dios. Es un problema espiritual. ¿Y eso quién lo tiene que solucionar? La iglesia tiene que predicar a Cristo, pero si la iglesia está en otras cosas, en legalismos, una iglesia metida hacia adentro, no funciona. ¿Y qué pasa? Que la iglesia, si no se centra en el evangelio, pues empieza lo mismo. Gente que quiere posición, gente que empieza a hacer política en la iglesia, peleas. ¿Y quién? Y Satanás se está riendo, ja, 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 ¿verdad? Eso lo hemos visto demasiadas veces. Hay iglesias que se centran en el misticismo. Y por supuesto, Dios es un Dios de milagros, por supuesto. Pero siempre los milagros que aparecen en la palabra tienen un propósito. ¿Cuál es? La evangelización, cumplir el plan de Dios. Dice que recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos, dice Hechos 1:8. Pero si me centro solo en el poder, no es que sea malo, no funciona. Y eso lo he visto yo, porque yo he vivido en esas iglesias también. Gente, hermanos, gente de buen corazón, pero se están centrando en eso y no funciona. Porque hay que centrarse en Cristo, hay que centrarse en la evangelización del mundo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero Israel lo estuvo malentendiendo. Y nosotros tenemos que ver realmente dónde está nuestra vida. Por eso el Señor en este pasaje dice que los llamó y se sentó. Cuando un rabí se sienta siempre es que va a impartir una enseñanza muy importante. Y dice que mucha multitud también vino, no solo los discípulos. Y siempre hay multitud y hay discípulos. Siempre. Ocurría en ese tiempo, y ahora en las iglesias es lo mismo. Hay multitud y hay discípulos. Los discípulos, dice en Juan 8:31, que son los que permanecen en la palabra de Dios. Entonces yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan pensar, yo de verdad soy multitud o soy discípulo. Dios le ha llamado como un discípulo. Por eso tenemos que venir aquí a recibir la palabra, a recibir la fuerza a través de la palabra. ¿Para qué? Para luego en el lugar donde Dios me pone, orar con esa fuerza y compartir la palabra a las personas que Dios me ponga. Ese es el deseo de Dios. Si yo estoy simplemente disfrutando de eso, voy a ver las grandes obras que Dios levanta a través de mi vida. Amén. Dios les ha llamado como discípulos. Son muy importantes para Dios. Son muy importantes para sus países. Por eso Dios les ha traído aquí. ¿Por qué? Porque una persona, la Biblia nos lo enseña, aunque sea una persona que parece débil, que realmente toma el pacto de Cristo, entrega su vida para la evangelización, Dios cambia su vida, su familia, su época y su nación. Lo podemos ver. Vean la vida de José. Era un esclavo en Egipto, pero él se aferró al pacto de Cristo. Dios lo utilizó y lo levantó como un gobernador. A través de él toda la gente, todas las naciones venían. Él repartía el trigo. ¿Y el trigo qué simboliza? El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Es el único que puede saciarnos. Cristo. José estaba haciendo la evangelización del mundo. Estaba predicando a Cristo. Aun delante del faraón, cuando interpretó su sueño, ¿a quién le dio la gloria? A Dios. Nosotros pudiéramos, bueno, es que yo interpreto los sueños, soy un crack. No. Él estaba totalmente postrado a Dios. Le dio la gloria a Dios ante la persona humana con más poder de ese tiempo. Le dio la gloria a Dios. Ese era José. Y Dios les ha llamado como a José en este tiempo. Por eso, les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera bendición? No son las humanas, no son las apariencias. ¿Cuál es la verdadera bendición? A través de su mensaje, el Señor quería cambiar, en primer lugar, la fe. Por eso dice, en el pasaje que hemos leído, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y
Los judíos pensaban que podían ser justificados a través de las buenas obras. ¿Eso cómo se llama? Religión. La religión es el esfuerzo del hombre, ¿verdad? Bueno, si yo hago cosas buenas, voy al cielo. Eso lo hemos heredado. La mayoría de nuestros países tienen una raíz católica, ¿verdad? Y eso enseña el catolicismo. Bueno, hay que ir el domingo a la iglesia, a la parroquia, tomar la comunión y ya está. Luego haz lo que quieras, pero si tú vas el domingo, ya te vas al cielo, ¿no? Yo tenía unos amigos que hacían esas procesiones, ¿sabes lo que es, no? Se vestían con unos capiruchos de esos, ¿sabes lo que es? Que da miedo, ¿no? Yo de pequeño eso me daba miedo, pero ellos lo hacían. Y siempre se hacen como clubs, ¿no? Cada club tiene su color, tal, ¿no? Y ellos, antes de hacer eso, todos, pues se ponían a beber, porque ellos iban por la noche andando y pegándose, ¿no? Y se ponían a beber, pero que iban de lado a lado, y luego tocaban la trompeta, tal, se pegaban, es verdad. Y dice, bueno, ya está, yo estoy justificado totalmente con los golpes que me he pegado, ¿verdad? Ya está. Pero qué engaño, ¿verdad? ¿Qué valor tiene eso para salvarte? Nada. Eso está centrado en ti, es tu esfuerzo, no funciona. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cuando nace una persona, nace separada de Dios, por el pecado original. Y esa persona, siendo pecadora, a los ojos de Dios es pecadora, y todo lo que hace a los ojos de Dios es pecado. Un pecador, lo que hace a los ojos de Dios es pecado. Es más, dice que es un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Tan sucio que no se puede casi ni tocar. Eso es la buena obra de un pecador para Dios. No funciona. La religión es el esfuerzo del hombre. La religión tiene el estandarte de las buenas obras. La religión es el hombre buscando a Dios. Pero no funciona. Por eso, el centro de la Biblia, lo que el Señor quería cambiar a través de las bienaventuranzas, quitar esa grabación. La religión no funciona, no podéis hacer nada para salvaros vosotros mismos. Por eso Él quería mostrar claramente cuál es la manera de tener la verdadera justicia delante de Dios. Solo a través de Jesucristo. Por eso el Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino, nació, se hizo carne, nació sin pecado. Durante toda su vida no cometió pecado de acción ni omisión. Y el único justo, por amor a nosotros, murió en la cruz, el justo por los injustos. Solo a través de Cristo. Y Cristo abrió el camino para volver con Dios. Cristo venció a Satanás. Cristo nos liberó del pecado. Por eso solo a través de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Hay muchos nombres bajo el cielo. ¿Verdad? Que hay muchos nombres. Pero solo en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Dice, un nombre dado a los hombres. ¿Quién lo ha dado? Dios. Y el Evangelio es Dios que busca al hombre. La religión es el hombre que busca a Dios. No llega. No puede. Pero fíjense qué amor. El Evangelio es que Dios busca al hombre. Y Él es soberano, es poderoso, todopoderoso. Por eso su manera, su camino, funciona. Solo a través de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que es verdad. Todos los demás dice ya que son mentiras. El camino que es verdad y me lleva ¿a dónde? A la vida. Con Dios recupero, restauro la verdadera vida. Por eso, la verdadera bendición es entender, en primer lugar, solo a través de Cristo. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Él ha solucionado su pasado, su presente y su futuro. Solo tienen que tomar ese pacto, poner su fe en Cristo. Cuando una persona, por gracia de Dios, pone su fe en Jesucristo y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, esa persona recibe la salvación.
y se convierte en hijo de Dios. Amén. Cristo es solucionador de todos los problemas. Esa es la verdadera bendición. No importa su situación, aférrese al pacto de Cristo. Ponga su fe en Jesucristo y que esté experimentando el poder de Cristo en su vida. Dice que había un matrimonio que no podía tener hijos, eran creyentes, no podían tener hijos. Entonces en la iglesia, como pasaban ya años y no podían tener hijos, pues la gente hablamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Uy, ¿esto por qué será? ¿Será culpa de él? ¿Será culpa de ella? ¿No? La gente somos así. Entonces, el pastor dice que cuando fue allí, pues les preguntó, oye, ¿por qué no tenéis hijos? Pastor, que no lo sabe. Es que la familia de mi mujer, siempre que han tenido niños, han salido con malformaciones, enfermos. Entonces tenemos miedo, la verdad, de que nazca un niño y que salga mal. Por eso no estamos teniendo hijos. Entonces el pastor, como tiene que ser un pastor, compartió la palabra. No dijo lo que pensaba, lo que sentía, dio la palabra. Y le volvió a dar la palabra: Jesucristo es solucionador de todos los problemas. Jesucristo rompe toda maldición. Para que ellos, al escuchar la palabra, su corazón se calentara y empezaran a recuperar la fe en Cristo. No en lo que piensan, sino en Cristo, que es solución para todos los problemas. Entonces ellos desafiaron, empezaron no solo a conocer a Cristo, sino a experimentar que Jesús es el Cristo. Y pusieron su fe en Cristo, que es solucionador para todo. Pasó el tiempo y tuvieron hijos, bien sanos. ¿Por qué? Porque hay que experimentar el poder de Jesucristo, que es solucionador de todos los problemas. Uno puede decir, Jesús es Cristo, y luego viene un problema, esto lo arreglo yo. No funciona. De verdad, Cristo es solucionador de todos los problemas, que pongan su fe en Él, que lo estén aplicando a sus vidas en cada circunstancia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Que tomen y experimenten el pacto de Cristo, porque es la verdadera bendición. Amén. No solo cambió su fe, que era incorrecta, por la fe en Cristo, también cambió, a través de ese mensaje, sus fundamentos. Y es muy importante nuestros fundamentos. Por eso le dijo en las bienaventuranzas, fíjense lo que dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es alguien que de verdad, como José he dicho antes, le da toda la gloria a Dios. Y nosotros podemos ser hijos de Dios incluso años, pero todavía estar viviendo aquí. Yo tengo a Cristo, pero como un invitado, yo controlo mi vida, yo tengo mis planes. Y luego le pregunto a Dios, ya he decidido todo, tengo todo decidido. Y luego, Señor, bendíceme. Y luego encima falla porque lo he hecho yo. ¿Pero a quién le he hecho la culpa? Señor, ¿pero cómo me haces esto? Somos así, ¿verdad? Pero no es que seamos malos, es que sin darnos cuenta, tenemos a Cristo aquí, pero todavía no lo tenemos como nuestro Señor. Seguimos con el yo. Eso pasa demasiado. Es más, es el principal problema que tenemos los creyentes. Tenemos a Cristo, pero está ahí como un invitado, ¿no? Cantamos, pero luego nuestra vida va por otro camino, ¿no? Sin darnos cuenta, como lo que decíamos antes, ¿no? Que uno va el domingo a la iglesia, pero el lunes ya, no, esta es mi parte ya. Aquí domino yo, aquí hago mis cosas, ¿no? Entonces, no es que sea malo, es que no funciona. No funciona. Así, ni puedo disfrutar, ni puedo tener seguridad, y es difícil que Dios me pueda utilizar grandemente. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Y había un pastor, y siempre lo cuento, que es un pastor de bendición, tiene, de verdad, una persona del Evangelio, y Dios le ha dado una congregación bien grande. Es una bendición, pero este hombre que es tan sincero, pues dice que una vez siendo pastor, pues iba con su carro, iba por un camino muy estrecho, y tenía mucha prisa, y dice que de repente, delante de él, un carro de esos bien lentos, ¿no? Cuando uno tiene mucha prisa, pues te pasa eso. Te viene un carro delante bien lento. Pero no había manera de adelantarlo porque era un camino muy estrecho. Entonces este hombre
Pues al principio, tranquilo, ¿no? Pero luego no se acababa, no se abría el camino, no podía adelantar y ya se ponía nervioso, ¿no? Y ya al final empezaba a tocar el claxon, o el pito, pim, pim, y no hacía ni caso. Entonces ya se ve que se enfadó bastante, ya perdió un poco los papeles, bajó la ventanilla y se enfadó, ¿no? Y no podía, no podía. Y al final por fin se ensancha el camino y lo adelanta. Pero ya estaba tan enfadado que lo adelanta y frena y se baja del carro. Y se va ya cara ahí enfadada a decirle todo, ¿no? Y el otro carro para. Y también baja la persona. Y cuando va el pastor tan enfadado a decirle algo, este hombre dice: «Pastor, ¿qué hace por aquí?». Y era un anciano de su iglesia. Era un anciano de su iglesia. Y este hombre contaba, buscaba un agujero para esconderlo, no había. Qué vergüenza, ¿no? Iba todo enfadado, gritándole, y resulta que era un anciano de su iglesia. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Si es un pastor, si él predica el evangelio de maravilla, pero este hombre decía que en ese momento todavía, sin darse cuenta, estaba ahí, en el yo. ¿Y eso qué ocurre? Pues que ahí no puedes disfrutar, hay cosas en tu vida que no puedes salir de ahí. Hay áreas que todavía tienes trampas, ataduras, viejos moldes, ¿verdad? Y así no puedes disfrutar. Y Satanás pone esos moldes en nuestra vida. Había un elefante pequeñito, un bebé de elefante, que lo ataron con una cuerdecita a una estaca. Entonces él intentaba soltarse, pero no podía. Pero pasaron los años y se hizo un pedazo de elefante y ya estaba con la cuerdecita pequeña y la estaca. Si lo hubiera hecho así, lo hubiera roto enseguida, ¿verdad? Pero como en la mente tenía que no podía, ya dejó de intentarlo de pequeño, ya nunca lo volvió a intentar. Y pensaba que nunca podía salir de ahí. Era un engaño. Era de risa, un elefante tan grande podía haber hecho así y se hubiera ido la estaca y todo. Pero era lo que tenía grabado, el molde incorrecto en su vida. Por eso hay que cambiar el fundamento. No podemos vivir con el mismo fundamento, con esos viejos límites, viejos moldes. Ahí no funciona. Tengo que de verdad, como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo que dejar que Cristo no solo sea mi Salvador, que sea el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi trabajo, el Señor de todo. Eso es la manera de disfrutar realmente de que Dios está conmigo. Esa es la manera de ser lleno del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿qué es lo que hizo el Señor? Para poder cambiar eso, el Señor los subió ¿a dónde? A un monte, dice la palabra. ¿Qué hizo el Señor con Pedro y con los discípulos? Cuando Él resucitó, los llevó al monte del Olivar 40 días. ¿Para qué? Fíjese qué importante es esto. Para concentrarlos. ¿En qué? En Dios. Los momentos de concentración en Dios. Esa es la manera de sanarme. ¿A través de concentrarme en qué? En la palabra, en la oración, en el evangelismo. Ahí tenemos que centrarnos. Dice que en el monte del Olivar el Señor 40 días les estuvo predicando. ¿Para qué? Para darles sanidad, para cambiar sus fundamentos. Estuvo allí compartiéndoles la palabra. Ahí ellos empezaron a cambiar, les enseñó la oración y sobre todo les mostró la misión que Dios tiene para su vida. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para su vida? ¿Cuál es? No, dentro de unos años Dios me utilizará. Pero Dios está con usted hoy y mañana. Dios tiene una misión para ahora. ¿Cuál es? Muy fácil. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es en su trabajo. Eso es en su barrio, en el lugar donde Dios le ha puesto. Por eso allí les dio la misión. Ellos de verdad, a través de la palabra, pudieron romper sus pensamientos. Dejaron de pensar en yo, en yo. Pedro fracasó porque pensaba en yo. Por eso negó al Señor 3 veces, porque tenía miedo de morir. Después de ese tiempo, de esos 40 días en el monte del Olivar, Pedro se transformó. Ya no pensaba en él, estaba pensando en el plan de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que se puedan concentrar en la palabra,
que tengan un tiempo cada día personal de concentrarse con Dios, que puedan orar, que puedan estar pensando cada día en el evangelismo. Esa es la mayor bendición que hay. Eso es disfrutar de que Dios está conmigo. Vemos que Moisés tuvo ese punto de cambio. ¿Dónde fue? En el monte Horeb. Vemos que Samuel, dice la palabra en 1 Samuel 3, dice que él dormía ¿dónde? Al lado del arca del pacto. Siempre estaba concentrado en Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que se puedan concentrar para cambiar ese fundamento incorrecto. Esa es la mayor bendición que hay. ¿Y qué podremos cambiar entonces? Cambiaremos el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro depende de lo que haga hoy. Eso es lo importante. El futuro no ha llegado. El pasado ya no lo puedo cambiar. El futuro depende de lo que haga hoy. Y si yo estoy de verdad cambiando mi fe, poniendo mi fe solo en Jesucristo, creyendo de verdad que Cristo es solucionador para todo, si estoy centrándome en Cristo, en su palabra, en la oración, para poder recibir sanidad, automáticamente mi futuro va a cambiar. Esa es la manera de Dios. Por eso vemos cómo los creyentes de la iglesia primitiva, ellos se concentraron en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y a través de ellos empezó un movimiento que en 313 años transformó Roma, el Imperio Romano. Oficialmente lo hicieron cristiano, ¿verdad? Y todo empezó ahí, a través de esas personas que pusieron su fe en Cristo, que cada día se concentraron en Cristo y empezaron a enfocar su vida a cumplir el plan de Dios. Ciertamente el futuro fue cambiado. Amén. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes no son multitud, son discípulos. Y Dios quiere cambiar las cosas incorrectas. Quiere mostrarles cuáles son las verdaderas bendiciones. Cristo, el reino de Dios y las obras del Espíritu Santo. Esas son las verdaderas bendiciones. Por eso el Señor dice que no nos hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra, sino en los cielos. Que se aferren a las cosas eternas. Dios les va a utilizar grandemente para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras lo que son las verdaderas bendiciones. Queremos de verdad poner nuestra fe en Cristo, disfrutar del reino de Dios y ver cómo las obras de tu Espíritu Santo se cumplen a través de nuestras vidas y nuestro futuro es transformado. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo.